Hola y sean todos bienvenidos a mi opinión sobre cine. Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con el videoanálisis a la película Furiosa. Y no me dejarán mentir cuando digo que la saga de Mad Max es una saga que realmente no tiene puntos bajos. En las tres películas clásicas, siendo tal vez la tercera la más débil, ninguna fue mala. La verdad, la primera fue ok, muy independiente, pero fue muy interesante y una historia bastante sólida. Obviamente la segunda fue el apoteósico y la tercera es la más hollywoodense, como quien dice. Querían mezclar muchos estilos, pero realmente no puedo decir que sea mala. Repito, la tercera parte fue la más débil, pero realmente fue una muy buena saga. Ahora, cuando llega el 2015 y se presenta Mad Max Furia en el Camino, creo que se agarraron todas las cosas que se aprendieron en las anteriores entregas y nos regresaron algo multiplicado por 10. Definitivamente fue una película no buena, sino excesivamente buena. Los 6 premios Oscar que se ganó, si no me equivoco eran 6, los tiene muy bien merecidos. Realmente esta fue una propuesta excepcional. Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis para acotar algo que sí creo que muchos hablaron, que esta película fue el comienzo de esa ola de progresismo, de poner películas feministas. Y es que la historia era muy cargado de, vamos a decirlo así, de cuestiones antipatriarcales. O sea, un villano que trata a las mujeres como objeto y que su poder realmente se basa en oprimir al género contrario, en este caso es la mujer. Pero quizás lo más grave es que se siente que el protagonista, Max, lo dejan a un lado para presentar otro personaje llamado Furiosa, interpretado por Charlize Theron, y que ella es la verdadera protagonista de esta historia. Sí es cierto que se nos muestra mucho de la historia de este personaje en esta película, lo reconozco, pero creo que Max no se queda atrás. Y como fue una película de acción extremadamente buena, creo que muchos, incluyéndome, no nos importó si esta película fuera feminista o no. Y en ese tiempo quizá el progresismo no era tan fuerte como sucedió con otros personajes femeninos que vinieron después, que de verdad considero personalmente que fueron atroces. Estoy hablando de personajes como la Capitana Marvel o Rey Palpatine, que también querían ser poderosos, también mostraba un poquito de intriga con su historia, pero que no lograron calar, y además cayeron muy mal porque eran personajes muy arrogantes, que tenían un poder que definitivamente no se merecían. Quizás si se hubiera mostrado un poquito más de historia para saber cómo estos personajes llegaron a ese nivel, el público hubiera empatizado más. Pero es un poquito injusto porque Furiosa tampoco mostraba mucho de su historia, cómo llegó a ser tan poderoso y tan influyente. Pero repito, como fue la primera película, quizás no le prestamos mucha atención en esos puntos. Y después cuando se repitió el mismo esquema y se repitió sin mostrar nada nuevo e interesante, el público realmente llegó a aburrirse. Aunque a decir verdad considero que los Juegos del Hambre fueron las que mostraron por primera vez
ese personaje feminista moderno, antipatriarcal, porque el personaje de Katniss en esta película fue en el 2012, fue el primero. Pero como este esquema y este tipo de personajes se está volviendo de moda, los estudios querían de verdad hacer lo posible para que simpatizáramos con este nuevo personaje de Furiosa. Y querían hacer una precuela, pero del personaje de Furiosa. Realmente creo que se tardó mucho y ya está agarrando la última fuerza de esta ola feminista. ¿Y cuál es el resultado? Voy a hablar primero de quizás la parte técnica de la película y diré que trató de todo lo posible de ser todo lo majestuoso que fue Furia en el Camino. Quería emularlo muy bien, pero no sé si son las técnicas modernas cinematográfico o que le metieron mucha tecnología en esta oportunidad, que siento que el resultado no es el mismo. No es malo, ojo, no quiero decir que esta película fuera mala, no, la película me gustó bastante y en este apartado técnico diré que realmente fue muy pulido, pero no llegó a ser como Furia en el Camino. Yo diría que fue como 10 o 20% menos. Sí se nota sus pantallazos verdes, bueno, no sé si fueron pantallazos verdes, pero me entienden el punto, porque hay partes que sí se ven como muy artificial, cuando en Furia en el Camino, si aún lo ven hoy en día, no se van a dar cuenta de nada de estos detalles computarizados, por decirlo de alguna manera, y se ve como si todo, a pesar de que está muy bellamente editado, se ve como muy práctico, y eso es punto positivo para Furia del Camino, pero para Furiosa creo que pasa la prueba, pero no es lo mismo. Por los demás detalles, como por ejemplo la edición, el sonido, el vestuario, la fotografía, sí creo que así están a la par. Ahora, otro punto que quizás no voy a decir que es malo, sino que se siente un poco raro, porque siento que no termina de encajar como una película de esta saga. Porque si se dan cuenta, todas las películas anteriores de la saga es una persecución, es una carrera. Pero en esta no, sí tiene sus escenas de acción muy buenas, sí hay persecuciones, pero no es una película de persecución, sino es una película de historia de este personaje de Furiosa. Y aquí hay otro punto que yo sí me quejé bastante, y es el hecho de que se nos prometió que Anya Taylor-Joy iba a ser la protagonista de esta película. Y voy a poner mi anuncio de spoiler, porque no sé si esto es un spoiler como tal, pero quedan precavidos porque voy a hablar un poquito acerca de la historia de la película. Y es que a pesar de las 2 horas y media, Anya Taylor-Joy aparece después de la primera hora, porque todo lo hace esta niña, que también lo hace fenomenal, pero como que se centra mucho en la historia de esa niña en vez de ponernos las escenas de acción o más del personaje, por qué se volvió esta mujer tan influyente en la ciudadela. No, simplemente vamos a ver la historia del personaje, y eso no siento que termina de encajar con el concepto original que era Mad Max. A lo mejor dirán, bueno, como este es un nuevo personaje, podemos explorar otras cosas, otras maneras de contar la historia. Y creo que eso es algo positivo, pero siento que no termina de encajar con el concepto que es Mad Max. Y por eso quizá a muchas personas les haya aburrido como tal. Yo, como estoy diciendo anteriormente, siento que es una buena película, muy hermosa, pero a pesar de que, como dije anteriormente, no termina de encajar, también creo que se queda a las sombras de lo que fue su película antecesora. Creo que
lo hicieron más por moda, de feminismo moderno, que con la intención de presentarnos una buena historia de esta saga. Hubiera sido preferible ver otra película de Mad Max totalmente nueva, me refiero a un escenario, una historia totalmente nueva, que de verdad ver de nuevo a Furiosa. En conclusión, esta película de verdad cumple con lo que promete ser una buena película de acción, mostrándonos un poquito de la historia de este personaje de Furiosa que tanto nos gustó en el 2015. Pero creo que fue una película de encargo, o sea que fue hecha por encargo, por contrato, como lo quieran ver, y que hubiera sido muchísimo mejor que se hubieran centrado nuevamente en el protagonista original que en Furiosa, porque no es una película de persecución como nos tiene acostumbrado esta saga, y que por esas cosas nuevas que quieren mostrarnos esta nueva entrega quizás no termina de cuajar y volverse tan memorable como han sido las otras películas de esta saga. Y para finalizar les pediré que den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita para que así YouTube recomiende más de estos contenidos. Y sin más me despido y hasta pronto.